Habíamos dicho que a partir de ahora vamos a resolver ejercicios de examen, ¿verdad? ¿El examen sigue manteniendo la misma fecha o ha cambiado? Porque el semestre Sí, se señora, usted va a la alargar, fecha. ¿no? ¿Han cambiado de fecha? No, sí. Ya. Entonces nosotros vamos a seguir con el avance normal, como habíamos quedado una clase extra para este viernes, ¿ya? Hoy día vamos a hacer lo que son circuitos con diodos, que creo que hasta ese tema va a ser su examen, ¿verdad? Vamos a empezar a resolver este circuito, que es una pregunta de un examen del 2014, había sido, donde tenemos el siguiente circuito. Por favor, los que puedan, cópiense para que vayamos haciendo de la mano juntos y también se entienda mejor. Este diodo no lo habíamos visto la anterior semana, ¿verdad? Es un diodo LED, es un diodo emisor de luz, o sea, funciona igual que los otros, solamente que este emite luz. Y su simbología es esto, por si acaso, diodo LED. Esta es nuestra resistencia del circuito, la resistencia 2. Este es otro diodo LED. Diodo LED. ¿Este qué diodo es? Un diodo rectificador, ¿verdad? Los normalitos. Este va a ser diodo, ya esto lo ponemos diodo 3, porque es otro LED. Diodo 4, diodo 5 y el diodo 6. Y aquí una fuente de corriente continua de voltaje, sí. Listo. ¿Qué datos tenemos para este ejercicio? Nos dice que tenemos los siguientes datos. Nuestro voltaje, ay, está en gruesito. Ya. Voltaje AB igual a 6 voltios. Luego tenemos nuestro voltaje en el diodo 1 igual a voltaje en el diodo 2 igual a voltaje en el diodo 3. Por si acaso, los diodos emisores de luz trabajan con voltajes que van en un rango desde 1.5 a 2 voltios. Esto dependiendo a la luz, al color de luz que emita. Cuando no tenemos como dato, si es que no nos dice, tenemos que tomar un valor de 2 voltios. Es un promedio, porque en realidad funciona dependiendo del color, como les había indicado. Luego tenemos nuestro voltaje en los diodos rectificadores. Voltaje en el diodo 4, que va a ser igual a voltaje en el diodo 5, voltaje en el diodo 6. ¿Cuánto hemos dicho que funcionan los diodos rectificadores? 0.6 o 0.7, ¿no ves? Si son de silicio. Aquí no nos indica de qué material es, entonces tomamos el 0.6 o 7. En este caso vamos a tomar 7. Luego tenemos nuestras resistencias. R1 igual a 50 ohmios, perdón. Y nuestra resistencia R2, que es igual a 330 ohmios. Y también el ejercicio nos proporciona este datito, que está aquí en nuestra A. Y aquí está nuestro B. Listo. ¿Qué tenemos que hallar primeramente? Nos dice, hallar la resistencia 3. Ah, esto está mal. Aquí es 3. Van a disculpar. Ese es 3. Lo voy a borrar, lo voy a anotar biencito. Este es... Listo. Nuestra resistencia 3. Y esta es la potencia de la resistencia 3. Listo. Ahora sí, si tenemos que la resistencia 3, ¿dónde está esa resistencia? Está aquí, ¿verdad? No se nos olvidó anotar eso. Resistencia 3. Para hallar esa resistencia, ¿con qué datos disponemos? Tenemos nuestro voltaje AB en las dos terminales, ¿verdad? Entonces podemos aplicar eso, utilizar eso. Va a ser que nuestro voltaje AB, hay un cachito que dice que están en espera. Ah, cierto, voy a instalar. Ya creo que ya está. Ya. Va a ser igual a ¿qué? ¿Qué está dentro de esos dos terminales? Tenemos nuestro voltaje en la resistencia 3, ¿verdad? Voltaje en la resistencia 3 más, ¿qué más? El voltaje en el diodo LED 3. Voltaje en el diodo 3. Listo. ¿Qué queremos nosotros hallar?
la resistencia 3, vamos a poner en función de la resistencia entonces, que va a ser voltaje AB igual a la corriente, porque va a haber una corriente que pasa, que circule por ahí, ¿verdad? Eso también tenemos que anotarlo. Va a haber la corriente I1 que va a estar por este lado. I1 va a llegar a este nodito. De aquí se va a distribuir y va a tener una corriente I2. I2, esto es I1. Luego, de este mismo nodo se va a distribuir a esta rama y va a ser nuestra I3. ¿Verdad? Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces va a ser la resistencia R3 por la corriente de la rama, que es la corriente 3, más nuestro voltaje en el diodo 3. Y aquí despejamos lo que queremos hallar, que es R3, va a ser igual a voltaje AB menos mi voltaje en el diodo 3 sobre la corriente I3. Corriente I3. Y esta corriente tenemos como dato, me he olvidado anotar, si te van a disculpar, I3 es igual a, en el ejercicio nos da 60 miliamperios. Entonces aquí directamente nos queda reemplazar. Voy a tener mi voltaje AB, que es 6, menos el voltaje en el diodo 3, que es 2, sobre mi corriente, que está en 1000, va a ser 60 por 10 a la menos 3. Por favor, que alguien saque en su calculadora y me dicte. Ahorita me voy a hacer para confirmar. 2, no, 6 menos 2 por 60. Ya me sale 66.67. ya 66.67 ohmios. Listo, ya tenemos lo primero que queríamos hallar. Vamos a tacharlo. Luego nos pide hallar la potencia en esa misma resistencia. Para la potencia vamos a usar lo que son la ley de Joule, ¿verdad? Potencia en R3, que va a ser igual a la resistencia R3 por la corriente que circula ahí al cuadrado. Listo, ahorita empezamos a reemplazar. Hemos hallado que es 66.67 por nuestra corriente, 60 por 10 a la menos 3, todo esto al cuadrado. Entonces, esto me sale, a ver, ya, me sale 239.7 milivatios. Confirmo, está bien, ¿verdad? Listo, ya hemos hallado también eso. Ahora, para hallar la corriente I2, ¿qué tenemos que hacer? Igual, de la misma manera, me voy a analizar qué componentes está afectando esa corriente. Vamos a venir y vamos a hacer lo mismo. Como está en paralelo, la tensión va a ser lo mismo aquí, o sea, va a ser la misma tensión aquí y aquí, ¿verdad? Está en paralelo. Entonces vamos a hacer la misma igualdad. Va a ser voltaje AB igual a nuestra voltaje de la resistencia R2 más nuestro voltaje en el diodo 2 más, aquí podemos hacer uno por uno directamente, 3 veces lo que va a ser el voltaje en el diodo, en el diodo rectificador, ¿verdad? Diodo 4, diodo 5 y diodo 6. Y de la misma manera, vamos a despejar aquí, vamos a poner en función de la corriente. Directamente yo lo voy a despejar ya. Que va a ser I2 igual al voltaje AB menos el voltaje en el diodo 2 menos 3 veces el voltaje de los diodos, ¿verdad? Todo esto sobre nuestra resistencia R2. ¿Listo? Reemplazando vamos a tener que 6 menos 2 menos 3 veces por 0.7. Todo esto sobre 330. Ya, ¿cuánto le solicitó, por favor? Voy a ver hasta mientras si no hay participantes que están queriendo entrar. Ver si hay. Admitir. Ya, ¿cuánto les ha salido? Me sale a mí 5.76
miliamperios. Le sale lo mismo, ¿no? Confirme, por favorcito. Sí, está bien. Vamos a remarcar nuestro resultado. Este es un resultado. Nuestro otro resultado es este. Y nuestro resultado es este. Ya tenemos 3. Listo. Ahora tenemos que hallar la corriente I1, ¿verdad? ¿Cómo hallamos la corriente I1? Ya tenemos las dos corrientes. Tenemos I2 y tenemos I3. Entonces directamente podemos aplicar ahí lo que es nodos, ¿no ven? A ver, otra hojita. ¿Se ve, no, la pantallita? Vacía. Ya. Tenemos que nuestra corriente I1 es igual a la corriente I2 más I3, ¿verdad? ¿Por qué? Por el circuito. Las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen. Y aquí podemos ver eso. Nuestra corriente I1 va a ser igual a la corriente I2 más la corriente I3. ¿Me confirman si se puede ver los cambios de pantalla, por favor? Sí, se ve. Ya, listo. Entonces, vamos a la siguiente pantallita. Vamos a reemplazar directamente ahí. ¿No ves? Estamos aplicando. ¿Qué va a ser? Nuestra corriente I1 igual. Hemos hallado la corriente 5.76. ¿No ves? 5.76 por 10 a la menos 3. Tienen que considerar, a veces no dejan, se olvidan poner el menos 3 o por 10 a la menos 3 y ya otro valor sacan y está mal. Así que tengan cuidado también en eso. Y el otro teníamos como dato, que es 60 por 10 a la menos 3 también. Entonces nuestra corriente I1 va a ser igual a 65.76 miliamperios, ¿verdad? Miliamperios. Listo, ya tenemos nuestro otro resultadito. Vamos a remarcar esto. Listo. Luego tenemos que hallar lo que son las potencias en las resistencias. ¿No ven? El ejercicio nos pedía eso. Para hallar las potencias en las resistencias, tenemos que aplicar igual lo de ese rato. Que nuestra potencia, aquí, potencia en R1 va a ser igual a la resistencia R1 por su corriente respectiva al cuadrado, por la corriente por donde está pasando, ¿verdad? Y esto va a ser, la resistencia R1, ¿cuánto vale? 51, creo que es, sí, 51. 51 ohmios por la corriente I1 que acabamos de hallar, 65.76, 76 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Tito, por favor. Chicos, cuando participen a partir de ahorita vamos a hacer, me dicen el resultado y su apellido. Yo voy a considerar la participación también, por favorcito. ¿Dónde está mi lapicito? Ya me voy a meter con esto. 0.22. Dale, 0.22. 0.22. ¿Dónde están los apellidos ya? 0.22. Vatios. En milivoltios, digo en milivatios, por favor. 220. Sí, 220 mili. 220. Ya. Punto 54. Punto 50 y 4. 4. ya los dos me van a dictar ya. Milivatios. Los apellidos, lo voy a anotar aquí. Camacho Choque. Camacho. Ah. ¿De vos? Torrejón, Quispe. Torrejón. Listo. Listo, ya tenemos. Lo mismo para la potencia de la resistencia 2. Potencia de la resistencia 2. Que va a ser la resistencia 2 por la corriente I2 al cuadrado. Tienen que saberse de memoria porque estén buscando esos formularios, pierden tiempo. Igual. Nuestra resistencia es 330 por la corriente que hemos hallado es 5.76 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Esta potencia R2 va a ser igual a, ve mi calculadorita, 10.95 miliwatts. 10.95 milivatios. Milivatios. Luego
¿Qué más nos pide hallar? Nos pide hallar lo que es la fuente, ¿no ve? No tenemos el valor de nuestra fuente aquí, en este ejercicio. Entonces, para esa fuente, vamos a ir al circuito para analizar. Ya. Tenemos que hallar el valor de esta fuentecita. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer por cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Podemos hacer malla por este sector o también por aquí. Y por cualquier de los dos lados tendría que salirnos lo mismo. Vamos a tomar el camino un poquito más largo para también ver que se puede sacar, ¿verdad? Por este lado. Vamos a venir por esta mallita a cerrar. Sigue entrando y admitir. Ya. Entonces nuestro voltaje de la fuente va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo 2 más los voltajes de los tres dioditos rectificadores, ¿verdad? Iremos a anotar eso. ¿Dónde está? Aquí. Ya, tenemos que nuestro voltaje en la fuente va a ser igual, hemos dicho el voltaje en el diodo 1 más el voltaje en la resistencia R1 más el voltaje en la resistencia R2 más el voltaje en el diodo 2 más 3 veces lo que es el voltaje de los dioditos rectificadores. Y diodito, creo que es el 4, 5 y 6, para no equivocarnos. Listo. Y aquí igual simplemente sería todo reemplazar datitos y ya está. Nuestro voltaje en la fuente va a ser igual al voltaje en el diodo 1, que es 2 voltios, hemos dicho, para los LEDs. Más, esto no tenemos como dato, ¿verdad? El voltaje en resistencia es 1, pero podemos hallar por ohm directamente, porque tenemos nuestras corrientes y tenemos las resistencias. Entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar exitoso, donde vamos a hallar el voltaje en la resistencia R1, para reemplazar directamente ahí. Va a ser igual a la corriente 1 por la resistencia R1. Esto va a ser igual a, nuestra corriente 1 es 65 por 10 a la menos 3 por la resistencia, que es 51. Voltaje en R1 va a ser igual a 3.30 voltios. Listo. Lo mismo para este otro dato que no tenemos, parecido, que va a ser voltaje en la resistencia R2 a la corriente I2 por la resistencia. Y 5, esto va a ser R2 igual a 5.76 por 10 a la menos 3 por la resistencia R2, que es 330. Voltaje en R2 me sale 1.9 Oxy. Listo. 1.9 voltios. Listo, ya tenemos eso, ahora solo es reemplazar aquí, ¿verdad? Más nuestro voltaje hemos hecho 3.35 más 1.9 más el voltaje en el diodo 2, que es un LED también, más 3 veces lo que es los diodos rectificadores, 0.7. Y eso solo es sumar y ya está. 11.35. Listo. ¿Me vas a dar tu apellido? Por fin, me van a dar, o sea, me dicen el resultado y su apellido, para que yo también me acuerde. Si no, no. Arce. Ya, Arce. Listo, 11.35 voltios. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Se dan cuenta que solo es aplicar ohm? Oxy. Dime. En el caso del ejercicio, el diodo LED en este caso ha tomado 2 voltios, ¿verdad? En este ejercicio nos da como dato. Todo lo que está Ah, clarito ya. es un ejercicio, o sea, es el ejercicio que ya nos ha dado estos datos, el ejercicio. Y en En el caso de que tú caso, te des, en el caso de que no te dé, tú asumes que tienes que utilizar 2 voltios para los LEDs, 0.6 o 0.7 para los rectificadores, y para los Zener tienen que tener su valor, ¿verdad? 5.1 hasta 10, dependiendo cómo trabaje su regulador del Zener. es que Oxy, hay, por ejemplo, de 2 y 3 voltios, entonces cuando no nos den sí o sí 2. Claro, o sea, si no te dice el color, si no te especifica, porque los LEDs hemos dicho que trabajan con diferentes valores de voltaje y de corriente dependiendo al color, ¿no? Y a su intensidad de luz. Entonces, un promedio, y para trabajar con los ejercicios, con el ingeniero asumimos que es 2 voltios. Si no te da especificaciones de LED. Ya.
Yoxi, gracias. Y eso. Y ahora nos pide también hacer un análisis. Dice, ¿cuál de los 3 diodos LEDs emiten más luz y cuál menos? Y explique por qué. En este caso, la intensidad de la luz, o sea, si va a brillar más o menos, va a depender de la corriente que atraviesa por él, ¿no ven? Entonces, eso es obvio que va a emitir más luz aquel por donde pasa más corriente. Entonces, nuestros 3 dioditos, ¿por cuál de los 3 está pasando mayor corriente? El diodo 1, el diodo 2 o el diodo 3. Diodo 1. Sí. Diodo 1, ¿no ven? Entonces, esa es nuestra respuesta. El diodo por el que pasa más corriente o el diodo el que emite más luz, porque eso nos está diciendo. Ahí sigan, a ver, vamos a aceptar. Admitir todo. Listo. Es nuestro diodo 1. Y el que emite menos luz va a ser el diodo por el que pasa menos corriente, ¿no ven? Y ese va a ser nuestro diodo 2, ¿verdad? Ahora, otra cosa que debemos tomar en cuenta es que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, hemos dicho, ¿no ve? Entonces, se podía también eso ver a simple vista, en cuál de las 3 ramas hay una mayor resistencia, va a haber una menor corriente. Por ejemplo, nuestra resistencia es la resistencia de 330 es la mayor, ¿no ve? Entonces, eso nos está también limitando la corriente aquí. Entonces, podríamos decir también desde el principio que aquí va a haber menos corriente que en estas otras 2 resistencias, que en estas 2 ramas, ¿verdad? Entonces, para responder nomás, es bueno anotarlo. A ver, vamos a anotar la otra página, ¿no? Aquí. Nuestra respuesta va a ser el diodo que emite más luz. Vamos a anotar todito. El diodo que emite más luz es el diodo 1. Es el diodo 1 porque por él circula. Dice por qué, explica el por qué, ¿no? Porque por él circula una mayor corriente. Una mayor corriente. Y lo mismo para el de menor corriente. ¿Listo? Ya está. Esta es una pregunta de examen y estoy segura que tal vez este semestre entre. Porque si el examen solo va a ser del tema 1 y 2, van a ser puros ejercicios así o funciones de transferencia. ¿Listo, chicos? ¿Tienen alguna duda? Vamos a hacer el otro ejercicio. Antes me fijaré si no hay chicos en espera. A ver. Participantes. Y ahí están todos. Listo. Vamos a hacer otra paginita. ¿Cuál era este? Ya. Esto. Es otro ejercicio de examen también. Voy a dibujar el circuito. No me voy a dibujar. Va a ser nuestra resistencia. Ay, qué feo. Voy a tener una resistencia. Un diodito. Nuestro diodo LED. Este es un diodo Zener. Nuestro diodo rectificador. Y nuestro diodo Zener también. Listo. Y aquí nuestra fuentecita. Listo. Esto va a ser nuestra resistencia. El diodo 1. Diodo Zener 1. Diodo Zener 2. Y este es nuestro diodo 2. Este es el ejercicio propuesto. Donde va a tener los siguientes. Nos anotaremos los datos. Creo que arriba ya está anotado. Pero igual, es bueno tenerlo a la vista y más específicamente ahí. Donde nuestro voltaje en el diodo 1 es igual a 2 voltios. ¿No ve? Aquí también nos está dando el... Ya, chicos, si se acaba la reunión, volvemos a entrar al mismo link, por favor. Ya, 2 voltios. Luego tenemos nuestro voltaje en el diodo 2, que es igual a 0.6. Aquí también nos está dando ya el valor de 0.6. En caso de que no te den, tú más tienes que asumir. Luego tenemos nuestro voltaje en el Zener 1, 7 voltios.
Este es nuestro voltaje en el Zener 2, 4.7 voltios. La corriente igual a 45 miliamperios. Y también nuestra potencia en la resistencia. Nos da como datito, que es 85 milivatios. Lo que nosotros tenemos que hallar está aquí anotadito, ¿no ven? Ya empecemos. Lo mismo. Primero nos pide hallar la resistencia, ¿no ve? Hallar la resistencia. ¿Por dónde podemos empezar para hallar la resistencia? No tenemos el valor. ¿Perdón? Por la ley de Joules. Sí, directamente, ¿verdad? Aquí, para R. Directamente podemos hacer potencia de la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente al cuadrado, nos dice, ¿verdad? De aquí necesitamos R. Entonces despejamos de aquí. Resistencia va a ser igual a potencia sobre la corriente al cuadrado. Nuestra potencia es 85 por 10 a la menos 3. Eso no parece asterisco. Sobre la corriente, que es 45 miliamperios. Nuestra resistencia va a ser ya 41.9 ohmios. Listo, ya tenemos nuestro valor de resistencia. Ahora nos tenemos que hallar lo que es la fuente. La fuente. Aquí vamos a hacer, va a ser igual a la BCC igual, vamos a hacer mallita por aquí. Aquí no olvidemos que hay una corriente. Que hay una corriente I. ¿No ve? Entonces, vamos a hacer mallita. Y va a ser a la resistencia por la corriente más mi voltaje en el diodo 1 más mi voltaje en el diodo Zener 1 más mi voltaje en el diodo Zener 2 y bueno, no importa el orden, ¿no ve? Voltaje en el diodo 2. Listo, igual aquí solo reemplazar también. Va a ser 41.9, el que hemos hallado, por nuestro 45 por 10 a la menos 3. Por el voltaje de diodo más 2, más voltaje de Zener. Eso hay que tomar en cuenta también, chicos. Yo lo estoy haciendo directamente, pero nadie me pregunta. Aquí, ¿cómo está polarizando el Zener? Este Zener está polarizando inversamente. Entonces va a trabajar con su fuente, con su voltaje como fuente Zener, ¿verdad? Va a ser, el voltaje Zener de este diodo es 7 voltios. Pero este se está polarizando, los dos se están polarizando inversamente. En caso de que no se polarizaría, uno se polarizaría linealmente, entonces va a trabajar con su fuente, con su voltaje como fuente como diodo rectificador, ¿verdad? Con su 0.6 o 0.7. En este caso los dos se están polarizando inversamente y van a trabajar como Zeners. Más 7, en este caso sería. En el otro sería más 4.7. Y en el otro sería más 0.6, ¿verdad? Listo. Esa sumita. Ya. Me sale 16.18 voltios. Confirme, ¿no? Ya. Sí. Listo. Dime. Sí, confirmado. Ya, listo. Ahora tenemos que hallar nuestro voltaje AC. Eso igual me olvidé anotar, ¿ves? Nos dan puntitos. Aquí va a ser A. El otro puntito es aquí B. Y el otro puntito es aquí C. Nos pide hallar el voltaje en estas dos, aquí, ¿verdad? En estos dos terminales. Ya, entonces, para nuestro voltaje AC, directamente va a ser igual a ¿qué? Al voltaje en el Zener 1 más el voltaje en el diodo 2. ¿O qué más? El otro más, nos falta. Más el voltaje en el diodo Zener 2.
¿verdad? Porque está AC nos pide, no AB. Siguen esperando participantes, a ver. Ya. Reemplazar. Reemplazar nomás es aquí. Voltaje AC igual nuestro voltaje de CENER 1 que es 7 más 0.6 más 14, no, 4.7. 4.7. Voltaje AC va a ser igual a... 3. ¿Cuánto? 12.3. 12.3. 12.3. 12,3. 3. Listo. Listo. Ahora lo mismo para el voltaje AB. BC creo que nos pide, ¿no? Voltaje BC. BC va a ser, obvio, ¿no? Directamente al voltaje del CENER. No hay donde ahí hacer nada. Nuestro voltaje BC va a ser igual al voltaje del CENER 2. Del CENER 2. Y voltaje BC va a ser igual a 4.7 voltios. Listo. También ya está. Ahora nos piden allá las potencias para los dos CENERs, ¿verdad? Aquí no podemos, bueno, no se puede hacer. He visto que en las prácticas me mandan haciendo esta misma formulita, aplicando esto mismo. Y aquí no se puede aplicar eso, ¿verdad? Vamos a la siguiente página. Ya no hay espacio. Ya. Para la potencia del CENER 1 va a ser igual al voltaje del CENER 1 por la corriente. Y lo mismo para la potencia del CENER 2. El voltaje del CENER 2 por la corriente. ¿Verdad? Eso va a ser. Nuestro voltaje de CENER 1 es 7. La corriente es 45 milis. Entonces nuestra potencia del CENER 1 va a ser igual a lo que calculen. Aquí también lo mismo. Es 4.7 por la corriente, que es 45 por 10 a la menos 3. Y esto va a ser nuestra potencia en el CENER 2. ¿Listo? ¿Cuánto le sale, por favor? El primero es En la potencia 315 decía Aquí 315 milivolts. milivatios. 9 milivatios, no hay que olvidar las unidades también. Tienen que poner siempre. segundo, 211 milivatios. 211.5. Sí. 211.5. 211.5. Listo. Milivatios. Ya está. Eso nos pide para el inciso A, ¿no ve? Para el inciso A. Entonces, vámonos a lo que nos dice en el inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Este es. El inciso B nos dice, si nuestra fuente es igual a 18 voltios, ¿cuál es el valor de la corriente? O sea, ahora que hallar la corriente. En el primer caso nos daba, ¿no ve? Teníamos. Ahora hay que ir a hallar eso. Pero directamente, ¿de dónde podemos despejar eso? Para ya no hacer lo mismo. Aunque no es tan difícil, pero para evitarnos hacer volver el análisis, directamente de aquí se puede despejar, ¿verdad? De esta ecuación. Vamos a la ecuación 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener esto ya como dato y nuestra única incógnita va a ser la corriente. Entonces vamos a despejar de aquí directamente. Vamos a nuestra pantallita. Ya, vamos a inciso B. Inciso B, si nuestra fuente es igual a 18 voltios, nos dice. Ya. Si nuestra fuente es igual a 18 voltios, vamos a despejar la corriente y va a ser igual a la fuente menos el voltaje en el diodo 1 menos el voltaje en el CENER 1 menos el voltaje en el diodo 2, creo que es. Sí, el diodo 2, menos el voltaje en el CENER 2. Todo esto, listo, sobre la resistencia. Reemplazando